Esta es una producción de Grupo Fórmula. Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte en el Senado de la República. Antes que nada, muchas gracias por esta conversación y por su apertura, como siempre, senadora. Al contrario, Ricardo, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarte, platicar contigo, obviamente desearles pues, que en este inicio de año lo mejor, espero lo mejor para nuestro país y para ahora sí que las mejores decisiones para este 2021. Más allá de etiquetas y de complejos, etcétera, etcétera, mm, sería, tenemos un público muy informado, no sería necesario hablar de los datos que hablan de una relación intensísima, los miles de kilómetros de frontera, el 85% del comercio, en fin, por mencionar solo algunos. Eh, ¿Qué nos depara la relación entre México y Estados Unidos a la llegada de un nuevo gobierno que nadie tiene una bola de cristal, senadora, pero se anticipa con por lo menos un estilo muy diferente al que vivimos con el señor Trump, la llegada de Joe Biden? ¿Qué representa para las relaciones México-Estados Unidos? Bueno, lo que yo te puedo decir, obviamente aspiramos a que esta nueva relación que se está entablando con el nuevo gobierno de los Estados Unidos, que hay que decirlo, es nuestro principal socio comercial, es nuestro principal vecino. Obviamente, pues habrá que hacer mucho trabajo por parte del gobierno de México, porque de entrada, de origen, pues no empezó bien. No empezó bien esta relación desde el momento en que el presidente López Obrador no reconoció de manera inmediata, como otros jefes de Estado lo hicieron alrededor del mundo, ahora sí que el triunfo electoral del nuevo presidente Joe Biden, y de entrada, desde ahí podemos decir pues que se inicia con una relación fracturada. Aspiramos a que el gobierno de México, el presidente López Obrador, pueda entender lo que es la política exterior, pueda tener esa mano izquierda que se requiere por cualquier jefe de Estado para poder entablar y entender que la dinámica de esta nueva relación será totalmente distinta a la que tuvo con el presidente Donald Trump. Obviamente, ¿qué es lo que esperamos? Esperamos que haya sentido común, que haya inteligencia, que haya apertura y sobre todo que ahora sí que el espíritu del trabajo diplomático que se tenga que hacer pues sea en beneficio primero por un lado, de nuestros connacionales que viven en los Estados Unidos, pero por otro lado, es importante decirlo, hay un gran reto en materia económica y comercial. Hay un tratado de comercio que ya firmó México, en el que es parte nuestro país, Estados Unidos y Canadá, en donde prácticamente va en un sentido distinto a las políticas en materia económica y comercial que ha dictado el gobierno mexicano. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que se tiene que empezar a construir? Obviamente un puente de comunicación importante, pero también es importante que México revise muy bien cuáles son las políticas públicas que se están ahora sí que dictando en este sentido. Hay temas muy importantes como el económico, como el de seguridad fronteriza, el tema migratorio ahora sí que desde la frontera sur, pero por otro lado también hay un tema que creo que a los demócratas les hace mucho ruido, que es el tema medioambiental, en donde México, pues obviamente las políticas han sido totalmente distintas y contrarias a lo que el nuevo Tratado de Comercio establece. Y como tú bien lo recuerdas, Ricardo, cuando se dio precisamente la negociación del TEMEC, recuerda que se tuvo que hacer un protocolo modificatorio en virtud de que muchas de las condiciones que ponían precisamente los demócratas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, pues México tuvimos que hacer reformas en materia laboral y obviamente un acuerdo medioambiental precisamente a petición del Partido Demócrata, que seguramente ahora con la llegada del nuevo presidente pues van a ser efectivo y van a estar muy atentos a que México cumpla con esta iniciativa y sobre todo con estas reformas que se tuvieron que hacer para que Estados Unidos finalmente pudiera, ahora sí que pudiera entrar en vigor el nuevo Sí. tratado, ¿no? Además de estos tres temas que tú has mencionado, el fortalecimiento de las economías a ambos lados de la frontera, los temas de una migración segura,
y ordenada, el tema de la seguridad en términos generales. Biden ha dicho algo, el uso del cubrebocas es un acto patriótico y, y va a estar eso como un sello de su gobierno. También cabe esperar una cooperación en el tema del combate a la pandemia en ambos países, que son de los más castigados en el planeta en cuanto al número de contagiados y número de muertos. Obviamente la política en materia de salud del presidente Joe Biden pues es totalmente diferente a la que vimos o la que hemos visto, a las decisiones que se han tomado en Estados Unidos con el presidente Donald Trump y pues también aquí en nuestro país. Este tema de salud, creo yo, que con las mejores, ahora sí que con las mejores prácticas y con el ejemplo que va a poner el presidente Joe Biden a los estadounidenses, seguramente va a repercutir en las decisiones que se tengan que tomar aquí en nuestro país. Como bien sabemos, en los Estados Unidos son de los países con mayor número de contagios, que también el mismo presidente Donald Trump pues no ha puesto el mejor de los ejemplos, como ha sucedido aquí en México, en donde se da, ahora sí que se da una información, pero el ejemplo que finalmente los seres humanos seguimos, pues no ha sido el más idóneo, ¿no? Obviamente con esta nueva política seguramente vamos a ver cuál va a ser la reacción, aunque el mismo presidente López Obrador ha hablado en aquella carta, la verdad, errónea que envió en el mes de diciembre, en donde habla de la no intervención, etcétera, pero seguramente, bueno, esperamos que pueda servir de ejemplo a nuestro gobierno para que se tengan que tomar las medidas necesarias para empezar a disminuir o atender de manera prudente, de manera responsable esta pandemia que se está viviendo, ¿no? Más allá de todos los protocolos necesarios del seguimiento puntual a las leyes en esta materia a ambos lados de la frontera, toda la parte diplomática, sabemos que el nuevo embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, tendrá desafíos seguramente. ¿Cuáles dirías que son los principales en cuanto a la representatividad que debe tener México ante el país más poderoso de la Tierra ahora con estos desafíos, con estos retos para el nuevo embajador Moctezuma? Creemos que si bien es cierto, y hay que decirlo desde un principio, cuando se hizo la propuesta que nos enteramos por una mañanera, la propuesta que hacía el presidente López Obrador del nombramiento de Esteban Moctezuma como propuesta para embajador de nuestro país en los Estados Unidos, que hay que decir, es la embajada más importante del mundo de que tenemos en México. Primero, bueno, pues el tema de que no tiene experiencia diplomática, que finalmente, bueno, yo creo en las capacidades del funcionario, creo que se puede lograr, pero el gran reto creo que es reconstruir la relación de México con Estados Unidos en términos como lo comentamos en un principio, que desde el inicio creo que no fue la mejor práctica diplomática la que se dio desde el momento del no reconocimiento del presidente López Obrador al triunfo inminente que tuvo Joe Biden en las elecciones, por un lado. Por otro lado, hay creo temas importantes como es el tema de la migración. Creemos que el presidente Joe Biden pues tendrá una política distinta a la que llevaba el presidente Donald Trump. Va seguramente tomar ahora sí que la política migratoria que se tenía en el gobierno de Barack Obama, por un lado, ahí es importante decirlo, creemos que obviamente la política que ha llevado en materia migratoria a nuestro país no ha sido la más correcta, todo lo que está sucediendo ha sucedido en el sur de nuestro país. Y por otro lado también hay un tema importante que es el tema de la agenda que tiene que ver con la seguridad. Acuérdate que hubo la ley de seguridad nacional que fue precisamente reformada en el pasado mes de diciembre, en donde prácticamente pues ha habido una reacción por parte de los Estados Unidos en esta reforma que se hizo, en donde prácticamente
pues no se le da la protección necesaria a los agentes que hacen investigaciones en nuestro país, al contrario, los pone en un alto riesgo. Entonces creemos que por ese lado pues va a ser parte de las negociaciones o del trabajo diplomático que se tendrá que hacer con Estados Unidos, sobre todo porque, como tú mismo lo dijiste, compartimos miles de kilómetros de frontera en donde obviamente el interés de los Estados Unidos es mantener la seguridad fronteriza. Creo que otro de los temas, como ya lo comentamos, pues es el tema de comercio y desarrollo económico, en donde también habrá que ahora sí que tener Habrá que recordar, perdóname, que la vicepresidenta Kamala Harris votó en contra del TEMEC, o sea que no la vamos a tener fácil. No va a estar fácil, sobre todo porque la misma política económica que ha dictado este gobierno de López Obrador, pues no ha sido la más correcta. O sea, los mensajes de incertidumbre jurídica, de falta de Estado de Derecho, pues no es la más propicia para un clima de negocios, de inversiones. También decirte, Ricardo, seguramente tú conoces que muchas de las inversiones precisamente de los países socios comerciales más importantes, que es Estados Unidos y Canadá, están huyendo de nuestro país, se han tenido que ir y sobre todo, ¿por qué? Porque no hay certidumbre jurídica. En este sentido, pues seguramente habrá de alguna manera, ahora sí que podríamos decirlo de manera coloquial, ¿no? Golpes en la mesa, en el escritorio, para que México cumpla ahora sí que con las leyes ya aprobadas, por un lado, y por otro lado, no es posible que estemos firmando o que se haya firmado un convenio medioambiental en donde se garantiza la utilización de energías limpias y siga una construcción de la refinería Dos Bocas y que se quiera seguir en un esquema de los años 70, en donde se contamina el ambiente y que se le esté cerrando la puerta a las energías limpias en nuestro país. La verdad que es totalmente incongruente y obviamente será un gran reto para el embajador que estos temas, primero, pues que el gobierno federal, el presidente López Obrador, entienda la dinámica comercial, así que de la zona de América del Norte, por un lado, y que no puede estar llevando a nuestro país en retroceso. Eso es por un lado. Y por otro lado, creemos que pues va a haber ahora sí que utilizar mucho la diplomacia para lograr todos los acuerdos necesarios. Yo creo que mientras México siga dando mensajes de incertidumbre en todos los sentidos, en todos los sentidos, como por ejemplo el tema de la apertura que se está dando ahora sí que lo que sucedió también con la reforma que se aprobó en el Senado el pasado mes de diciembre, en el tema de la reforma al Banco de México, en donde prácticamente pues se está generando mucho ruido en la economía, ahora sí que en el sistema financiero a nivel internacional también. O sea, no podemos seguir dando o generando estos mensajes de incertidumbre, sobre todo hacia nuestros principales socios comerciales. Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte en el Senado de la República. Como siempre, insisto, aprecio mucho tu apertura y siempre tu buena disposición. Gracias por estar con nosotros en este principio de año. Ha sido muy aleccionador escucharte, senadora. Ya sabes que este espacio se queda abierto. Contrario, Ricardo, muchísimas gracias. Gracias, senadora, de nuevo. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.